Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles fueron aliados durante la Revolución Mexicana y trabajaron juntos para consolidar el nuevo régimen postrevolucionario. Sin embargo, a medida de que Calles gobernó entre 1924 y 1928, se alejó de la influencia de Obregón y estableció su propio estilo de liderazgo. Obregón, quien ya había sido presidente de 1920 a 1924, se mantuvo como un fuerte líder militar y político. Aunque en un principio había apoyado a Calles como su sucesor, pronto comenzó a percibirlo como una amenaza para su propio regreso al poder. La Constitución de 1917 prohibía la reelección presidencial, pero Obregón promovió reformas para permitir su retorno. En 1927 se modificó la Constitución, permitiendo la reelección no consecutiva. Esto generó tensiones dentro del gobierno y en el ejército, donde algunos generales y políticos temían que Obregón instaurara un régimen personalista. Por otro lado, Calles no veía con buenos ojos el regreso de Obregón, aunque públicamente aceptó su candidatura y eventual triunfo en las elecciones de 1928. En privado se dice que temía perder el control del país y que su legado fuera desplazado. Durante el gobierno de Calles, la relación con la Iglesia Católica llegó a un punto crítico debido a la aplicación de las leyes de Calles de 1926, que restringían la actividad religiosa. Esto provocó la Guerra Cristera de 1926 a 1929. Esto es, un conflicto armado entre el gobierno y los grupos católicos rebeldes. Obregón, al postularse nuevamente, trató de negociar la paz con los cristeros, pero muchos sectores conservadores seguían viéndolo como un enemigo. La conspiración comienza a formarse en este punto. ¿Fue José de León Toral un asesino solitario motivado por el fanatismo religioso o fue un chivo expiatorio dentro de un plan mayor para eliminar a Obregón? El asesinato de Álvaro Obregón se da el 17 de julio de 1928 en el restaurante La Bombilla, en la Ciudad de México. Es el punto central de la conspiración. Oficialmente se atribuye a José de León Toral, un joven católico radicalizado que actuó en defensa de la Iglesia. Sin embargo, hay elementos sospechosos que han llevado a pensar que hubo una conspiración más grande detrás de este crimen. Álvaro Obregón, tras ganar las elecciones de 1928, asistió a una comida en el restaurante La Bombilla, organizada en su honor por un grupo de diputados. En un ambiente de celebración, el caricaturista José de León Toral se acercó a Obregón con el pretexto de mostrarle un retrato que había dibujado. Mientras el general observaba el boceto, Toral sacó un arma y le disparó 6 veces a quemarropa, matándolo al instante. El asesino fue capturado inmediatamente y confesó que actuó por motivos religiosos, asegurando que Obregón era un enemigo de Dios debido a la persecución contra la Iglesia Católica. No obstante, su versión dejó varias dudas. A pesar de ser el presidente electo, la seguridad de Obregón era mínima. ¿Por qué no había mayor vigilancia en un evento tan importante? Algunos asistentes declararon que se escucharon más disparos de los que se atribuyeron a Toral. ¿Acaso hubo más de un tirador? Se descubrió que la Madre Superiora Concepción Acevedo de la Yata, la Madre Conchita, quien tenía conexiones con grupos religiosos y políticos, supuestamente influyó en Toral. ¿Era él solo un fanático manipulado o alguien más lo dirigió? Aunque el asesinato de Obregón fue atribuido a un acto religioso aislado, muchos creen que detrás de la acción de José de León Toral había intereses políticos y que el mayor beneficiado era Plutarco Elías Calles. Con su muerte, Calles evitó que Obregón asumiera nuevamente la presidencia y desplazara su influencia. Se abrió la puerta para que Calles fundara el Partido Nacional Revolucionario, el PNR, consolidando su control sobre la política mexicana. Además, se evitó una posible dictadura personalista de Obregón, lo que permitía a Calles manejar un gobierno más institucional. Algunos elementos llegaron a especular que Calles no solo sabía del atentado, sino que pudo haberlo permitido o incluso planearlo. Tras el asesinato de Obregón,
El 17 de julio de 1928, México entró en un periodo de incertidumbre política. Con su muerte, se desmoronó el plan de que el general tomara la presidencia y se abrió paso a un reacomodo del poder. El principal beneficiado fue Plutarco Elías Calles, quien, aunque ya no podía ser presidente, logró consolidar su influencia de manera indirecta. Aunque Calles aún era presidente cuando ocurrió el asesinato, su mandato terminaba en diciembre de 1928. Sin Obregón en el panorama, tomó la decisión de no buscar otro liderazgo fuerte que pudiera desafiar su control. En su lugar, creó un sistema en el que él dirigiría desde las sombras, dando inicio a lo que se conoce como el Maximato, de 1928 a 1934. Fundó el Partido Nacional Revolucionario, PNR, en 1929, que sería el antecedente del PRI para institucionalizar el poder y evitar nuevas luchas caudillistas. Impulsó presidentes débiles y manipulables, como Emilio Portes Gil, de 1928 a 1930, Pascual Ortiz Rubio, de 1930 a 1932, y Abelardo L. Rodríguez, de 1932 a 1934, siempre él tomando las decisiones más importantes. En este tiempo, se fortaleció el control del Estado sobre la Iglesia, la economía y el ejército. Algunos historiadores consideran que Calles vio la muerte de Obregón como una oportunidad para evitar que otro caudillo asumiera el poder absoluto, mientras que otros creen que simplemente eliminó un obstáculo para su dominio político. José de León Toral fue enjuiciado rápidamente y condenado a muerte. Fue ejecutado el 9 de febrero de 1929, convirtiéndose en un mártir para los sectores católicos. Sin embargo, muchas dudas quedaron sin resolver. Nunca reveló si actuó solo o bajo órdenes de alguien más. La madre Conchita, acusada de ser su cómplice, recibió una condena menor, lo que sugiere que pudo haber sido protegida por alguien con poder. Además, no se investigaron otras posibles conspiraciones dentro del gobierno o el ejército. Esto refuerza la teoría de que Calles pudo haber facilitado o al menos permitido el asesinato, asegurándose de que la versión oficial no fuera cuestionada. La muerte de Obregón marcó el fin de la era de los caudillos y el inicio de un sistema político más estructurado, pero también consolidó la imagen de Calles como un líder autoritario, aunque en 1934 eligió a Lázaro Cárdenas como su sucesor. Este último terminaría por romper con él en 1936, exiliándolo y poniendo fin al Maximato. El asesinato de Obregón sigue siendo objeto de debate, mientras que la versión oficial lo presenta como un crimen religioso. La teoría conspirativa sostiene que fue parte de un golpe político planeado o tolerado por Calles. Sin pruebas definitivas, la verdad detrás del atentado sigue siendo un completo misterio en la historia de México.